¿Te has sentido en ocasiones asediado por un ataque del enemigo, ya sea en tu mente, en tu familia o simplemente a través de circunstancias u obstáculos que se levantan en tu contra? Esto se debe a que estamos en una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, y por eso necesitas aprender a batallar en el espíritu para obtener la victoria. Una vez Dios dijo a través del profeta Zacarías: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por esto, en este video te voy a mostrar por qué tenemos una guerra espiritual y cuáles son las 3 herramientas más efectivas para vencer en el poder del Espíritu Santo. Sin duda alguna estamos en una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, según se nos enseña en Efesios 6, donde dice que tenemos una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunas personas nuevas en la fe piensan que ya Satanás fue destruido completamente porque dice la Biblia que Cristo lo hirió en la cabeza, pero la verdad es que no será hasta la segunda venida de Cristo que Él encerrará a Satanás por 1000 años para luego soltarlo nuevamente por breve tiempo, pero luego lanzarlo finalmente al lago de fuego y azufre. O sea que en la cruz Jesús venció a Satanás, sí, pero la consumación total de esa victoria será al final de los tiempos. Es por esto que Romano dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y también el apóstol Pedro dijo: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjese cómo él habla en tiempo presente: él anda como león rugiente. El diablo está enojado por el hecho de que usted y yo fuimos libres de sus garras, y por esto hay una batalla constante por arrastrarnos de vuelta al mundo, o también para simplemente dañarnos de alguna forma y quitarnos nuestro gozo. Como cristianos en ocasiones veremos el ataque del enemigo a través de eventos como enfermedades, accidentes, ataques a la mente, pleitos y contiendas, etc. No significa que siempre que haya uno de estos casos es un ataque del enemigo, ya que pueden haber otras causas. Pero sí es verdad que Satanás intenta a veces sabotear nuestra paz y gozo a través de estas cosas, así como hizo con Job destruyendo sus finanzas, su familia y luego tocando su propia piel a través de una enfermedad. Pero debemos saber la verdad de que nada puede hacer el enemigo sobre nosotros si no es permitido por nuestro Dios, porque somos posesión de Cristo. El único poder que puede vencer el ataque de las tinieblas es el poder de Cristo. La Biblia dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solo en Cristo hay el poder para vencer a Satanás y sus huestes demoníacas. Ahora bien, hay algunas herramientas poderosísimas que hacen que se desate el poder de Dios para darte la victoria y reprender al diablo. Permítame citar al menos 3 de estas herramientas. En primer lugar tenemos la oración. A través de la historia de estos últimos 2000 años de historia de la Iglesia, se habrán predicado quizás millones de sermones en todo el mundo acerca del poder de la oración, y sin embargo creo que siempre hay más que aprender acerca de la oración y sus beneficios. Cuando oramos a Dios a través de Cristo Jesús, que es el mediador, estamos accediendo al mismo trono de Dios, y ahí hay todo lo que necesitemos para nuestras vidas, ya sea salvación, salud, provisión económica o libertad espiritual. Cuando buscamos a Dios en oración, Él activa todos los recursos de ayuda para sus hijos a fin de librarlos. Por eso la Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y permítame enseñar este secreto poderosísimo que algunos cristianos desconocen. Cuando usted esté orando por algún familiar, por ejemplo, y está orando por alguien que está bajo opresión del maligno, usa el poder de la sangre de Cristo. En otras palabras, recuérdele a Satanás el poder y autoridad que hay en la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Si usted se recuerda bien, en Egipto Dios mandó a los hebreos a cubrir la entrada de sus casas con la sangre de los corderos, y así la muerte no tocaría a sus primogénitos. Esa sangre era tipo de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, porque a través de esa sangre fue que nosotros obtuvimos salvación y libertad del enemigo. Por eso Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estimado hermano, el diablo le teme a la sangre de Jesús, porque fue a través de ella que nosotros obtuvimos redención y libertad. Tengo que aclarar para nuevos en la fe que esto no significa que haya que untarse sangre ni nada por el estilo. Cuando usted ora por auxilio divino, usted está en el mundo espiritual cubriendo su vida, su familia y todo lo que le rodea con la sangre de Jesús, y Satanás eso lo ve cuando pedimos perdón por los pecados. La sangre de Cristo nos limpia,
nos purifica totalmente. Por esto cuando usted esté haciendo guerra espiritual y clamando por libertad, recuérdale al enemigo en voz alta el poder que existe en la sangre de Jesús, proclamando en voz alta el poder que hay en Cristo y su sangre preciosa y su poder sobre todo demonio. La segunda herramienta, que es la proclamación en voz alta de la palabra de Dios. Si hay algo que Satanás le teme es a la palabra de Dios. Lucifer es un mentiroso y trata de distorsionar la palabra del Señor, y eso lo vemos en la tentación de Jesús cuando intentó distorsionar lo que Dios había dicho. Pero también vemos en ese pasaje como Jesús citó en voz alta la palabra para reprender al enemigo. Él le decía: escrito está. El enemigo, estimado hermano, le teme a un verdadero hijo de Dios que proclame en voz alta la palabra de Dios. Efesios 6 nos habla de la espada del Espíritu. Dice que es la palabra de Dios. También Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Estimado hermano, permíteme explicar esto de una manera muy sencilla. Cuando vengan pensamientos de derrota y muerte, hable la palabra de Dios y léala en voz alta diciendo: no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es palabra de Dios. La proclamación de la palabra de Dios hiere a Satanás porque él odia la palabra de Dios dicha por un redimido. Y en tercer y último lugar tenemos el poder de la alabanza a Dios. Creo que no hay nada más incómodo para el diablo que cuando él esté atacando usted lo ignore y se ponga a adorar a Dios. La alabanza y adoración a Dios crea, mire, una atmósfera preciosa de unción y liberación, porque el adorar a Dios, cuando lo hacemos, Él derrama de su gloria y de su presencia en ese lugar, y los demonios no pueden soportar cuando la gloria del Espíritu Santo desciende a un lugar. Pudiéramos citar muchísimos ejemplos de la Biblia, pero creo que el más fácil que me viene a la mente es el de Pablo y Silas, quienes cantaron himnos a Dios mientras estaban presos en el calabozo de Filipos, y cayó tanta gloria en aquella presión que el lugar tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y las almas fueron salvas. Fíjese usted cómo la adoración a Dios cambió el ambiente de una manera tan radical. Siempre tendremos una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas hasta que lleguemos al cielo. La Biblia dice que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Te deseo victoria en tu vida espiritual.